Buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. El día de hoy vamos a trabajar el curso de química. Recuerda que estamos en la semana crucial, en la semana de evaluaciones, por lo que vamos a trabajar el repaso bimestral. El repaso bimestral a cargo de tu Miss Erika Francia. Mucha atención en lo que vamos a desarrollar para que así tengas un excelente examen y puedas sacar unas notas aprobatorias. Confío que lo vas a hacer. Así que sigamos sin más preámbulos y veamos el primer tema. En el primer tema tenemos a los modelos atómicos. Los modelos atómicos estudiados en clase habíamos visto 3 modelos atómicos. A este le vamos a agregar uno más. ¿Cuáles serán? El primer modelo atómico fue planteado por John Dalton. John Dalton fue también quien realizó la primera teoría atómica. Entonces, John Dalton nos va a plantear la primera teoría atómica. ¿Qué decía Dalton? ¿No? Dalton decía que la materia que tiene igual átomo, se le va a llamar elemento. Y la materia que tiene diferente átomo se le va a llamar sustancia. Entonces, se le va a colocar e insertar la palabra elemento y la palabra sustancia. Su modelo atómico la llamó esfera, una esfera compacta, indivisible e indestructible. O sea, él decía que el átomo era una enorme esfera compacta, que no se podía dividir más. Es más, que ya no se podía ni siquiera destruir. Entonces ahí vemos en el ejemplo los átomos de hidrógeno, que son muy pequeñitos. Él lo va a diferenciar por tamaños, ¿no? El más pequeñito es el hidrógeno, seguido del oxígeno, ahí lo logras ver, y por último tiene aquí al bromo. Entonces te das cuenta la forma que presenta es una esfera, es una bola, es una esfera compacta que no se va a dividir y que tampoco se puede destruir. Luego tenemos a Joseph Thomson. Joseph Thomson, ¿qué nos va a plantear? Joseph Thomson decía que el átomo es como una gran masa positiva en donde están incrustados cargas negativas. Es por eso que a su modelo le llamó el budín de pasas. Estas cargas negativas van a recibir el nombre de electrones. Es por eso que a ese le atribuye el descubrimiento de los electrones de carga negativa. ¿En qué año fue esto? En el año de 1897. Entonces, recuerda, John Dalton me dice que fue una esfera compacta, indivisible e indestructible. En cambio, Joseph Thomson me dice, no es una esfera compacta. Es una gran masa positiva en donde están incrustados, ahí lo puedes ver de color celeste, las cargas negativas, ¿no? Están incrustadas las cargas negativas, estas cargas negativas reciben el nombre de electrones. A él se le atribuye el descubrimiento de los electrones. Pasaron los años y en el año de 1911, Ernest Rutherford plantea su modelo atómico, el sistema planetario en miniatura. ¿Qué nos decía Rutherford? Aparte de ser un científico muy destacado de su época, Rutherford nos dice que el átomo es como un sistema planetario donde están alrededor los electrones y que en su interior hay una nueva partícula positiva. Llamó a esta partícula protón. A Rutherford se le atribuye el descubrimiento del protón. ¿Qué más pasó con Rutherford? Rutherford estaba haciendo un experimento muy importante con partículas radioactivas alfa, beta, gamma, y en su descubrimiento se dio cuenta que la radioactividad va acompañada de la desintegración de los elementos. Entonces, con este experimento se le nominó al premio Nobel y ganó un premio Nobel en el año de 1908 por este experimento que realizó. Entonces recuerda, tenemos a Dalton con la esfera compacta, indivisible e indestructible. Joseph Thomson, el budín de pasas, él descubre los electrones. Rutherford
descubre los protones y su modelo atómico es el sistema planetario en miniatura. Hasta ahí son los 3 modelos atómicos estudiados en clase. Vamos a agregarle a Chadwick. ¿Chadwick qué hace? Chadwick toma todo lo que tiene Rutherford y lo mejora. Lo va a mejorar. Él mejora el modelo de Rutherford. Entonces, a su vez, al mejorar, descubre que en el núcleo no solamente existe el protón, sino también hay una carga, una partícula, perdón, de carga neutra, a la que él llamó neutrón. Este descubrimiento fue realizado en el año de 1932 y con este descubrimiento le vale también para ganar el premio Nobel en el año de 1935. Entonces, Chadwick descubre los neutrones. Ahí está su modelo atómico. ¿Qué nos dice Chadwick? Que es muy importante y con ello podemos concretar, ¿no? Hay más modelos, sí, pero con él ya podemos concretar la idea de átomo. Nos dice Chadwick que los átomos constan de núcleos muy pequeñitos. Estos núcleos pequeñitos son muy densos, son pesados, son muy densos. Y a su alrededor, en la nube que lo envuelve, se encuentran los electrones girando, pero a una gran distancia de este núcleo. No están pegados, sino están a una distancia relativa. Ahí tiene su modelo atómico, como te puedes dar cuenta, en el núcleo está de color amarillo, vendrían a ser los neutrones que no tienen carga, por eso no ves nada, y los protones de carga positiva. Alrededor tienes a los electrones girando a gran distancia. Entonces tenemos 4 modelos que vamos a ver. Dalton, la esfera compacta, nuevamente repito para que no se te olvide. Joseph Thomson, el budín de pasas y descubre el electrón. Rutherford, con su sistema planetario en miniatura, y Rutherford descubre los protones, recuerda los protones, y Chadwick descubre el neutrón, el último o la última partícula subatómica, para que así nos dé pie a hablar ya de la estructura atómica actual. Ahí está, estructura atómica actual. ¿Qué es el átomo? ¿Quién conforma el átomo? Veamos entonces, el átomo es la partícula más pequeña de la materia. Está formado por un núcleo y por una zona extranuclear. En el núcleo, ahí está, ¿se encuentra quién? En el núcleo se encuentran los protones de carga positiva y los neutrones de carga cero. El núcleo también es conocido como núcleo atómico o zona interna. En el núcleo, los protones y los neutrones, como están juntitos, van a recibir el nombre de nucleones. Este núcleo contiene la mayor cantidad de masa. De todo el átomo, la mayor cantidad de masa. ¿En cuánto es? En un 99,9% del total. O sea, casi toda la masa recae en el núcleo. A su vez, para terminar con el núcleo y pasar a la parte externa, el núcleo tiene carga positiva. ¿Y por qué tiene carga positiva? Te preguntarás si hay protones y neutrones. Porque la presencia de protones tiene carga positiva, recuerda. Los neutrones no tienen carga, es cero. Es por eso que no está contándose la carga del neutrón y domina la carga positiva. Entonces, si a mí me preguntan ¿qué carga tiene el núcleo? Diremos que tiene carga positiva. Si me preguntan ¿dónde se aloja la mayor cantidad de masa? La mayor cantidad de masa está en el núcleo. Entonces, ya tenemos el núcleo atómico, también se le conoce como zona interna. Pasamos a la zona externa, la zona extranuclear, también conocido como nube electrónica. Esta nube electrónica están los electrones girando en niveles y subniveles. Entonces, en la nube electrónica de por sí presenta carga negativa, los electrones van a girar. Recuerda que los protones, electrones y neutrones son partículas subatómicas, ¿ya? Entonces, retomamos todo rapidísimo. El núcleo es la partícula más pequeña de la materia. 2.
Los protones tienen carga positiva, neutrones carga cero, electrones carga negativa. Los tres son partículas subatómicas. Los protones y los neutrones reciben el nombre de nucleones. Reciben el nombre de nucleones. El núcleo tiene la mayor cantidad de masa. La mayor cantidad de masa y su carga es positiva. Los electrones giran en niveles y subniveles de energía y se encuentra en la zona extranuclear o también conocida como nube electrónica. Entonces, ya hemos visto la estructura del átomo o la estructura atómica. Pasamos a nuestro siguiente tema. En nuestro siguiente tema hemos visto el número atómico y el número de masa o número másico también. A ver, tenemos un elemento cualesquiera, es un átomo neutro, no ha perdido ni ha ganado electrones, entonces es neutro. La letra A y la letra Z tienen un nombre. La letra A es el número de masa y la letra Z es el número atómico. El número atómico es el número de protones que un átomo tiene en su núcleo. El número de protones que un átomo tiene en su núcleo. Y el número de masa es protones y neutrones, o sea, todo el núcleo. Protones y neutrones. En cambio, el número atómico solamente están los protones. El número de masa están los protones y los neutrones. A ello decíamos que cuando es un átomo neutro, ¿qué vamos a tener de propiedad? Que el número atómico, que es reconocido con la letra Z, va a ser igual a los protones. Estos protones van a ser igual a los electrones. Esto de aquí es muy importante porque lo vas a ver más adelante. Ahorita estamos a modo de introducción, pero es muy importante que lo tengas presente, ¿ya? Lo que vamos a trabajar en los siguientes ejercicios va a ser lo de aquí arribita, el número de masa. El número de masa está dado por la suma de protones y neutrones. Pero ¿y si no me da protones? De repente no te va a dar protones, pero gracias a esta propiedad que tenemos aquí abajito, donde me dice que Z es igual a P, puedo reemplazar que A, que es el número de masa, es igual a Z más N, porque Z es igual a los protones. Ahí está, lo logras ver. Vamos nosotros a trabajar esta formulita. A es igual a Z más N, ¿ya? A es igual a Z más N. Entonces, veamos los siguientes ejercicios de aplicación para ver en qué o cómo se hace uso de esta fórmula. Ejercicio número 1, o ejemplo número 1, como lo quieras llamar. Dice, calcula A, ya te dijo la letra A, si Z es igual a 15 y N es igual a 9, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Vas a colocar tu formulita. A es igual a Z más N. Seguido de seguimos con reemplazar el Z por 15 y N por 9. Entonces, vamos a reemplazar y luego sumaremos. Ahí está. Z vale 15, N vale 9 y simplemente tenía que sumar, siguiendo la indicación de mi fórmula. 15 más 9 me da 24. Entonces, A es igual a 24. Simplemente he utilizado la formulita que está aquí, este cuadro de amarillo, es lo que he trabajado. Y he reemplazado los valores, el valor de Z, que era 15, y el valor de N, que era 9. Siguiente ejercicio número 2. Número 2 me dice, calcula Z si A es 27 y N es 9. Ahora me dice que calcule Z. Eso no me has enseñado. La formulita es la misma. Es la misma. Vas a reemplazar. Debajo de A vas a colocar al 27. A Z lo dejas solito. Y debajo de N vas a colocar a 9.
todo lo vas a reemplazar de esa forma. Mira, debajo de A, 27. A Z lo dejamos igualito. Y debajo de N colocas 9. ¿Qué vas a hacer con ese 9? Como tiene signo positivo, va a pasar a restar. Pasa a restar. Al restar 27 menos 9, voy a obtener el valor de 18. ¿Lo ves? Entonces, en otras palabras, cuando me pide Z, para que no hagas todo este procedimiento, cuando me pide Z, ¿qué voy a hacer? Voy a restar 27 con 9. Recuerda, cuando me pide Z, voy a restar 27 con el 9. Ellos dos se van a restar. En cambio, cuando me pide A, estos dos voy a sumar. Si tienes dudas, simplemente sigue el orden que acabo de presentar. Ejercicio número 3 me dice, calcula A. Ya me dijo que calcule A. Si Z es igual a 36 y N es igual a 10. Lo primero que voy a hacer es mi formulita. Ahí está. Luego, ¿qué voy a hacer? Segundo paso. Voy a reemplazar. Reemplazaré, entonces, donde dice Z, voy a colocar 36 y donde dice N, voy a colocar a 10. Ahí está. Sumaremos entonces 36 más 10 y 36 más 10 es 46. Ya obtuve la respuesta del ejercicio 3. Entonces te estás dando cuenta, ¿no? ¿Cómo es lo que vas a trabajar para este tipo de ejercicios? En tu examen te van a venir muy parecidos, así que mucha concentración. Número 4. Calcula N. Uy, ya me dijo N. Si A es igual a 30 y Z es igual a 15. Calcula N. Si me dice Z o me dice N, lo que voy a hacer en estos casos es restar, ¿ya? Restar. Si tienes dudas, vas a colocar de la misma manera que venimos trabajando. Colocas tu formulita. Número 2, paso número 2, reemplazas. Donde dice A, colocas 30. Donde dice Z, colocas 15 y N lo dejas ahí. Recuerda que ese 15 que está sumando pasará a restar, justo lo que te decía. 30 menos 15 me da a 15. Entonces, cada vez que me pida A, en resumen, cada vez que me pida A, voy a sumar los números que me dan. Y cada vez que me pida Z o N, los números que me dan, voy a restar. Ya, voy a restar. Recuerda, para hallar A, sumo. Para hallar N o para hallar Z, resto. ¿Entendiste? Paso clave, no te vayas a olvidar. Pasamos ahora a nuestro siguiente y último tema trabajado en el curso de química. Hemos visto los símbolos químicos, la historia de los símbolos químicos, ¿no? Hemos visto a los símbolos químicos, cómo se iniciaron, cuál fue el antecedente para poder tener lo que ahora conocemos como nuestra tabla periódica. Pues aquí tengo mi tabla periódica, que tú ya tienes que tenerlo en casita. Mira, tengo mi tabla periódica grandecita, ¿no? Entonces, ¿cómo surgieron todos estos elementos, todos los nombres que tenemos aquí? Te contaré que se inició con la alquimia. Entonces tú me dirás, ¿qué es alquimia, mi Francia? La alquimia, dice, es una creencia esotérica que está vinculada a la transmutación de materia. En otras palabras, la alquimia tiene que ver mucho con la magia, con el esoterismo. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos preparaban ciertas sustancias, así como lo que nosotros ahora actualmente conocemos como los chamanes, los brujos, en aquel tiempo se llamaban alquimistas, ¿ya? Aquí tenemos, mira, ellos son los alquimistas. ¿Qué hacían los alquimistas? ¿O qué ideas tenían estos alquimistas? Pues ahí te cuento. Los alquimistas se creían los elegidos de Dios, ¿no? Se creían los elegidos de Dios. Ellos tenían el don de poder decidir, hacer y deshacer. Es más, escribieron un lenguaje específico para ellos, muy hermético. Nadie más sabía qué significaba. Tenían signos, tenían símbolos extraños que solamente en su idioma ellos entendían. A su vez, querían encontrar la piedra filosofal, la roja y la blanca.
¿Por qué querían encontrar esta piedra filosofal? Decían que la piedra filosofal roja podría convertir todo tipo de metal simple en oro y la blanca lo podía convertir en plata. En otras palabras, querían transformar todos los metales, en su idea, querían transformar todos los metales simples, comunes, corrientes, en oro y plata. Y como tercer punto de los alquimistas, para dejarme sorprender, querían obtener el elixir de la vida. ¿A qué se refería con el elixir de la vida? Ahí lo ves, ¿no? Al alquimista que está preparando, ¿qué? Un brebaje. Este brebaje que me iba a devolver la juventud, para yo tener la juventud eterna, para evitar las enfermedades. Es más, nos decían incluso en aquel tiempo que podían descubrir la inmortalidad. Tenían un brebaje para la inmortalidad, o sea, no te ibas a morir, ibas a conservar tu belleza, tu edad, sin enfermarte, sin nada por el estilo. Entonces, estos alquimistas, ¿no te das cuenta?, que practicaban la esoteria. Ciertos brebajes que hacían ellos creían que tenían la solución para muchas cosas. Entre ellos, decían la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Pues te cuento que los trabajos de estos alquimistas no tuvieron mucho éxito, fueron infructuosos, pero sí sirvieron de base para lo que tenemos en la actualidad, para la química moderna. ¿Y por qué sirvieron de base? ¿Por qué sirvieron de base? Te cuento que con todos estos experimentos que hacían, con todos estos experimentos, sin querer, fueron descubriendo nuevas sustancias. Es por eso que a ellos se les atribuye que son los primeros, escúchalo bien, son los primeros en proponer los primeros símbolos químicos. Ellos son los primeros en proponer, valga la redundancia, los primeros símbolos químicos. Recuérdalo bien, sobre los alquimistas, ¿ya? Dentro de los alquimistas hay un personaje muy importante también que habíamos estudiado, que lo vamos a ver en este punto. Dice, procedencia de los nombres de los elementos químicos. ¿Cómo surgieron estos nombres? Ahí tenemos, algunos elementos provinieron de las palabras en latín y otros en honor a científicos. En las palabras en latín tenemos al hierro, en latín se llamaba ferrum, es por eso que empieza su escritura con la letra mayúscula F, aquí está, y seguido de la E. Ferrum, hierro ferrum. En la tabla periódica le encuentras como Fe. El oro, aurum, también se encuentra en la actualidad, se encuentra como AU. Cobre, cuprum, ¿te das cuenta que parte del latín? Cuprum, Q. Plomo, plumbum, PB. Y el azufre, sulfurum, S. Sulfurum, acá empezó con la letra S mayúscula, sulfurum, S. Entonces, los nombres, algunos nombres de los elementos químicos partieron del idioma escrito en latín. Y estos símbolos que tienes aquí, Fe, AU, Q, PB, S, lo encuentras en la tabla periódica actual. Por otro lado, también surgieron en honor a los científicos. En honor a los científicos, como por ejemplo, Mendelevio. Mendelevio es un elemento químico cuyo símbolo es MD. ¿En honor a quién? A Mendeleev. A Mendeleev. Luego sigue Einsteinio, ES. Einsteinio fue en honor a Albert Einstein. Rutherfordio, RF, a Rutherford. O sea, te das cuenta que los nombres tienen algo parecido. Rutherfordio, Rutherford. Einsteinio, Einstein. Mendeleev, Mendeleev, ¿no? Aquí tenemos a Fermio, FM, Enrico Fermi. Entonces, ellos son algunos nombres de elementos químicos, los primeros elementos químicos que van a ser plasmados en la futura tabla periódica que hasta el día de hoy conocemos, ¿no? Y te decía que había un personaje muy importante dentro de los alquimistas, ahí está, Herbert, que fue el primero en estudiar la alquimia de forma científica y basado todos sus estudios y conocimientos en la teoría de Aristóteles.
Muy bien, mis queridos niños, esto ha sido el repaso de química. No te olvides, practícalo, estúdialo, repásalo constantemente. Cuando ya te sientas seguro para poder dar tu examen, ríndelo con toda la seguridad y confianza que tienes. Yo sé que vas a salir muy bien. Concéntrate bastante, repasa, como vuelvo a repetir, y éxitos para el día de hoy. Esto ha sido todo. Bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.